Y voy entonces al problema en que sí tenemos una diferencia, creo yo, importante, y me gustaría que explicaras tu equivocada posición, ¿no? Buenas tardes, le doy la bienvenida al profesor Álvaro Vial en este episodio de podcast Fuello, donde vamos a discutir acerca de una temática que a los dos nos apasiona, la verdad, donde hemos coincidido, diferido, y acá entonces vamos a tratar de lograr un consenso quizás, ¿no? Se trata de la cláusula resolutoria, cuyo análisis la verdad es esencial, puesto que en la mayoría de los contratos importantes se establece una solución convencional para colocar término al contrato, y de ahí su importancia, ¿no? De que opere el término de resolución del contrato por vía extrajudicial sin pasar por el tortuoso, ¿no? y largo proceso judicial. Escapar, y en eso estamos de acuerdo, escapar a la intervención judicial en cuanto a la resolución del contrato, y de ahí que ambos hemos promovido la instalación en los contratos de las cláusulas resolutorias. Ahora, tú has manifestado en variados escritos, ¿no?, que la cláusula resolutoria debe entenderse como un derecho potestativo. Entonces, una primera cuestión sería: ¿por qué la cláusula resolutoria daría lugar a un derecho potestativo a favor de quien asume la calidad de acreedor en el contrato, en caso de incumplimiento, por cierto? Bueno, gracias Carlos por la invitación. Sí, es un tema apasionante, un gusto de compartir este espacio contigo y bueno, y con quienes puedan participar de este video. La verdad es que yo te diría que respecto de la afirmación, tiene como punto o explicación que, por lo menos en mi opinión, puedo estar equivocado, la cláusula resolutoria no es sino que la modulación, o corresponde a la modulación convencional del artículo 1489, particularmente de la facultad resolutoria, que este artículo reconoce al acreedor en los contratos bilaterales. Y por lo tanto no es que la cláusula sea manifestación o constituye un derecho meramente potestativo, sino que lo que hace es modular la facultad resolutoria, y esta facultad resolutoria, desde el punto de vista de su naturaleza, corresponde a lo que se conoce como derecho meramente potestativo o de configuración. Pero disculpa Álvaro, pero no me refiero a relacionarlo con la clasificación de las condiciones en cuanto a entenderlo como una condición meramente potestativa, sino como tú lo indicas, ¿no?, en este artículo publicado en Colombia, o en el libro que escribiste junto a Íñigo, que se trata de un derecho potestativo en el sentido que se ejerce de manera discrecional por su titular, ¿no? En ese sentido que la verdad lo comparto contigo, aunque más bien me gustaría llamarlo simplemente como potestad más que derecho potestativo, porque me parece que hablar de derecho potestativo en cierta medida es contradictorio, porque el derecho involucra necesariamente una obligación. En cambio, frente a la posibilidad de hacer valer la resolución en virtud de una cláusula, hay una potestad que está prevista en el contrato y que la ejerce quien es titular de manera discrecional, pues, no, si él entiende que se cumplen los requisitos, lo hace por su cuenta y riesgo. En ese sentido me refiero al derecho potestativo. Pero quería ir hacia allá, pero ahora ya entiendo más tu inquietud, y concuerdo contigo. La verdad que la expresión derecho potestativo, y también se le conoce, algunos hablan de meramente potestativo, pero yo diría que es para ilustrar que se trata de una facultad, un derecho que puedo ejercer discrecionalmente, según me resulte conveniente o no, de manera que yo más bien hablaría de facultad o de potestad, tal como lo mencionas, porque siempre cuando utilizamos demasiados, como adornamos tanto una categoría, lleva al problema ese de que hay una contradicción
de hablar de un derecho potestativo, como también la habría de aludir a una facultad potestativa, porque la facultad, o sea, en esencia es facultativa. Ahora, la importancia es que se trata de una facultad, yo creo que en eso estamos de acuerdo, de una facultad de que es titular el acreedor y que él puede ejercerla según le parezca conveniente. Ahora, yo te diría que esa calificación jurídica en la categoría derecho potestativo, lo que nos sirve es que el derecho potestativo se caracteriza porque es un derecho de configuración. Y la configuración de la situación jurídica, de esta nueva situación jurídica, se establece o se da con la comunicación, por la declaración que hace el titular, en este caso de la facultad resolutoria, de hacer uso de ella. Y esa idea soluciona, por ejemplo, el problema de la excepción de contrato, de la excepción de pago, que durante mucho tiempo se sostuvo que podía enervarse la acción resolutoria durante todo el estado de la causa, de tramitación de la causa, y luego, claro, si se entiende que es un derecho potestativo, una potestad, una facultad, lo que debe entenderse a la vez es que una vez que el acreedor comunica su decisión de resolver al deudor, en este caso por una demanda judicial, ya esa situación queda configurada, quedando pendiente la aprobación judicial, pero el deudor no puede alterarla con su voluntad, en este caso pagando. Y bueno, sí, yo la verdad acá sigo más bien a Hoffel, que hace esa distinción entre potestades y el binomio derechos y obligaciones. En cambio acá no se verificaría esa situación. Perlinghetti, ¿no?, el autor que citan, ¿no?, para efecto de también entender que se trata de un derecho potestativo. Y luego hay sin duda una relación directa entre lo que es el pacto comisorio calificado, como se ha entendido usualmente, con su efecto resolutorio automático de pleno derecho, y por otro lado la cláusula resolutoria, que operaría con notificación o con un plazo de gracia, ¿no?, según se establezca en el contrato. A mí me parece que si uno asume esta tendencia en ciertos fallos, la verdad que son escasos, yo no me atrevo a hablar de jurisprudencia, que el pacto comisorio calificado requiere notificación, llegaríamos a un punto que me parece correcto, puesto que todos los pactos comisorios calificados pasarían a ser cláusulas resolutorias y por ende, ¿no?, determinarían también una potestad, ya que requerirían necesariamente que el acreedor manifestara su voluntad y comunicara su decisión de resolver el contrato, desechando el efecto automático, ¿no?, la resolución de pleno derecho. ¿A ti te parece que eso sería correcto, acertado? Sí, mira, yo te diría algunas cosas al respecto. Primero, creo que cuando uno trata la cláusula resolutoria es sumamente complejo que el punto de partida sea el pacto comisorio calificado o el pacto comisorio en general. Porque el pacto comisorio resulta que es todo lo que no es. O sea, tenemos un pacto comisorio calificado que es una cláusula de resolución ipso facto que se ha entendido como si fuera una resolución automática, pero ocurre que la regula el legislador para la compraventa, para la obligación de pagar el precio, pero cuando se incorpora en un contrato, la misma ley nos dice que no opera de pleno derecho, sino que se requiere de declaración judicial y el acreedor puede enervar la acción pagando. Claro, eso es la compraventa. Eso es la compraventa. Sí, no. Por lo tanto, está todo como a lo que voy es que ahí se crea toda una discusión, porque desde el punto de vista de sus orígenes, si es ipso facto, ipso iure, yo diría que uno tendría que hablar más bien de cláusulas resolutorias automáticas o de pleno derecho y las resolutorias propiamente dichas, por así decirlo. Sí, a mí me suscita la duda porque la verdad la resolución automática a mí me parece que es una mala solución, ¿no?, en el contrato, donde sea. En cambio, me gusta más que la cláusula resolutoria opere por notificación. Y luego, pese a que entiendo que esos fallos, al indicar que el pacto comisorio calificado operaría necesariamente también con notificación, me parece que es un error. En realidad, al final me termino conformando porque me parece que se unificaría y que todos serían cláusulas resolutorias, sí, ya que en todo caso, ¿no?, cualquiera sea la frase que utilicen las partes, se requeriría la voluntad del acreedor para hacer valer la cláusula resolutoria. Claro, mira, lo plantearía en los siguientes términos. Si asumimos que la cláusula resolutoria corresponde a la modulación contractual de la
de la facultad que confiere el artículo 1489, uno tendría que asumir que en todo caso se requeriría la notificación, sea un pacto comisario calificado o sea una cláusula resolutoria. En eso estamos de acuerdo. Porque eso además da bastante más certidumbre, porque ocurre que cuántas veces en un contrato de larga duración puede haber un incumplimiento resolutorio, el acreedor no hace nada y luego invoca este incumplimiento resolutorio más allá en la ejecución del contrato. Y el deudor podría decirle, mira, este contrato ya se resolvió, ipso iure. Ahora usted tiene que invocar la norma supletoria de la voluntad. Por otro lado, el efecto resolutorio es un efecto que cede en beneficio exclusivamente del acreedor, de manera que incluso uno podría sostener que ese efecto es renunciable. El acreedor podría renunciar al efecto resolutorio automático y por eso se justificaría que podría optar por otro remedio y no necesariamente por la resolución. Pero desde luego yo creo que tu punto de partida es mucho más claro y más preciso y decir, mira, en realidad aquí vamos a unificar, porque entender las cosas de otra manera significaría dejar el cumplimiento del contrato en manos del deudor y la suerte del contrato. Claro, ahora quizás es curioso, voy a plantearlo en esos términos, ¿no? Que tú hables de la posibilidad de renunciar al pacto comisario calificado y de esa manera justificar la posibilidad de ir a buscar una resolución con notificación. Y voy entonces al problema en que sí tenemos una diferencia, creo yo, importante. Y me gustaría que explicaras tu equivocada posición, ¿no? Que alude a por qué en el caso que se haya establecido una cláusula resolutoria sin que en forma expresa no se haya renunciado a la resolución judicial, a la posibilidad de ejercer la acción resolutoria ante los tribunales, ¿te parece que per se no debiera entenderse que al establecerse la cláusula resolutoria no podrá ejercerse la acción resolutoria, es decir, invocar el artículo 1489 en su fase no de acción resolutoria judicial y que las partes quedarían amarradas simplemente a la resolución por vía convencional extrajudicial? Bueno, lo primero es que es tanta tu ansiedad porque yo cambie de postura que entendiste una cosa distinta a la que yo dije, porque dije que el efecto resolutorio, es decir, el efecto de la resolución, es renunciable, pero no la cláusula resolutoria. Entonces ahora voy a cuál es mi postura. La verdad es que yo no estoy de acuerdo contigo y en eso estamos de acuerdo, en cuanto a que lo que yo sostengo es que la exclusión de la acción resolutoria ordinaria del artículo 1489... No, la judicial. La judicial. El artículo 1489 pasa por un problema de interpretación del contrato o de la cláusula. Y lo que sostengo es que en la medida que según se entienda que es exhaustiva o no, vamos a entender que es compatible o no con la acción resolutoria, pero en todo lo que, ahí está la diferencia, en todo lo que no regule la cláusula resolutoria. O sea, aquello que está regulado por la cláusula resolutoria no podemos entregarle al acreedor la opción entre la cláusula resolutoria y la acción judicial de resolución o la resolución judicial, por una razón muy simple, porque el pacto comisorio o la cláusula resolutoria no cede solo en beneficio del deudor, del acreedor, perdón, cede en beneficio de ambos, porque es fruto de una negociación. Y bueno, la distribución de riesgos de la resolución pasa por, conceder otras cosas en el precio, en el plazo, de manera que al deudor también le interesa tener certeza acerca de cuándo y bajo qué condiciones procede la resolución. Pero ¿cómo podría ahí entenderse si la condición resolutoria, ¿no? En su carácter judicial es un elemento de la naturaleza que se incorpora al contrato? Por eso mismo. Que se incorpora al contrato, salvo que exista, ¿no?, una voluntad que la excluya. Y esa voluntad asumimos que no existe, porque si es expresa no hay duda, ahí estamos de acuerdo, no habrá resolución judicial, sino que no existe una declaración expresa. Significaría excluir, ¿no?, un elemento de la naturaleza por vía de interpretación que nos llegaría a una voluntad tácita de exclusión. Sí, no. Yo la verdad que justamente me tomo de tus palabras en cuanto a que se trata de un elemento de la naturaleza y lo que dije es que la cláusula resolutoria yo no la veo sino que, o la entiendo como una modulación del artículo 1489. Es como la cláusula penal. La diferencia entre la cláusula penal y la cláusula resolutoria es que la cláusula penal tiene una disciplina
Y estamos discutiendo todo esto porque la cláusula resolutoria no tiene una disciplina en el código. De hecho, recuerda cuando estábamos discutiendo acerca de los principios latinoamericanos, quedó ahí incorporada la compatibilidad, o sea que igual contaba con la resolución judicial el acreedor, pero porque estaba ahí la norma. Entonces, a ver, a lo que quiero llegar es que me parece que es un problema de interpretación y que el que esté establecido en la ley y se incorpora al contrato, bueno, tiene que conciliarse con el acuerdo, que es un elemento accidental que incide en ese elemento de la naturaleza. La problemática quizá ahí es práctica también, quizá, ¿no? Porque hay casos que se han presentado en materia de arbitraje donde la cláusula resolutoria se ha puesto en práctica de manera equivocada, ¿no? No se notifica como tiene que notificarse, no se otorga el plazo de gracia que tenía que otorgarse. En definitiva, se frustra la puesta en práctica de la resolución convencional. Con lo cual, según tu opinión, no podría terminarse ni resolverse el contrato a pesar de que existe un incumplimiento resolutorio, ¿no? Claro, porque depende, como te doy un ejemplo, hay justamente un caso que tuve que ver hace poco, que se entiende resuelto el contrato, hay un juicio y a la conclusión que uno llega es que procede la resolución judicial, asumiendo tu tesis, me apoyé en esa tesis, perdona. Es la correcta. En tu tesis, que es muy correcta, por supuesto, tanto como la mía. Entonces, el punto es que allí había una particularidad porque se fijaba la carga de requerir de pago al arrendatario por la renta insoluta y no se establecía un plazo. De manera que yo diría que uno podría, en un caso como ese, o activar la cláusula resolutoria y requerir, porque no había un plazo, por lo tanto en cualquier momento, ¿se entiende? O bien ir por la vía judicial en último término, pero si se estableciera un plazo, yo creo que están los otros remedios. Porque ¿qué sentido tiene regular que respecto de ese incumplimiento hay que otorgar un plazo de suplementario para subsanar? ¿Ya? Que tiene que ser dentro de cierto plazo, si después se te pasa y va al 1489, es el derecho de contrato no es. Bueno, pero el mismo argumento podría darse para efecto de sostener y por qué las partes no excluyeron en forma expresa la resolución judicial si se trata de un elemento de la naturaleza. Ese es un muy buen argumento, y fíjate tú que yo lo que entiendo desde el punto de vista práctico, cuando enseño esta materia, les digo a los alumnos, mire, cláusula vacía, o sea, todo incumplimiento, pacto comisario automático y el caso de la compatibilidad, evitemos conflictos y vamos a incorporar en la cláusula resolutoria una disposición que excluya o que declare la compatibilidad. Ahora, yo entiendo que las partes cuando incluyen una cláusula resolutoria lo que están haciendo es regular, disciplinar la resolución, y lo que ocurre en la práctica es que opera porque se te pasó el plazo, porque no hiciste lo que debía hacer conforme a lo acordado y después te vas por el otro lado. Me parece bien, o sea, yo también estoy de acuerdo que cuando hay una cláusula resolutoria, que duda cabe que han disciplinado la resolución por vía de acuerdo. El punto es si eso importa o no una exclusión de la resolución judicial. Pero bueno, lamentablemente veo que no logré convencerte, sino para justificar, ¿no? Mi posición en un caso que te convenía, lo que ya me hace muy feliz. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos. Gracias a ti. Y yo creo que tú también harías lo mismo cuando te toque a ti, optar por mi posición. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Ya no hay nada que uno vea, todo lo que hagáis. He sacado la cuenta de todas las jugadas raras que he hecho este año, weón. Empecé a tomar té, matcha, weón. Después no sé qué cosa, dejé el café, tomé el café, no, weón, una cantidad de estupidez. No, yo el café no lo he dejado.